El 19 de agosto de 1916, cuando Jorge Skinner Klee nace en Guatemala, el país ya conoce una verdad incómoda. Las leyes pueden ser impecables y aún así, el poder real moverse por otros carriles. En las calles el Estado se siente más como presencia que como promesa. Uniformes, sellos, oficinas con ventiladores cansados, papel, timbrado que cruje bajo la pluma. Y sin embargo, también existe otra Guatemala, la de los códigos y los manuales, la de los juristas que creen o necesitan creer que una frase bien escrita puede contener la arbitrariedad, que un artículo puede ser dique, que una firma al pie puede amarrar el futuro. Skinner Klee crece en ese clima. Un siglo XX que no da tregua, un país donde el orden constitucional se invoca con solemnidad y se interrumpe con facilidad, donde la palabra institución suena a edificio de piedra, pero por dentro es madera. Cruje, se astilla, se repara a medias. Para un joven con vocación jurídica, eso no es un detalle de contexto, es el aire que respira, porque estudiar derecho en Guatemala no es solo memorizar normas, es aprender a leer entre líneas, a distinguir lo que está escrito de lo que se cumple, a entender que el texto legal puede ser un mapa y también una coartada. La formación de un jurista, en aquellos años, tiene algo de disciplina artesanal, horas de lectura con luz oblicua, bibliotecas donde el polvo se posa como una segunda encuadernación, profesores que dictan con la cadencia de quien cree que el derecho es una arquitectura moral. Se estudian códigos, sí, pero también se estudia el Estado como fenómeno, cómo se organiza, cómo se defiende, cómo se justifica. El estudiante aprende a pensar en términos de competencias, jerarquías, procedimientos, aprende a desconfiar de la improvisación, aprende a venerar el expediente, ese objeto humilde, carpetas, folios numerados, sellos, que en teoría protege a las personas de la arbitrariedad porque obliga a dejar rastro. Y sin embargo, el rastro puede borrarse, o puede ignorarse, o puede reinterpretarse. En Guatemala, la primera mitad del siglo XX está marcada por gobiernos fuertes, por la centralidad del Ejecutivo, por la idea tan latinoamericana de que el orden se garantiza desde arriba. El derecho en ese ambiente se vuelve una herramienta ambivalente. Sirve para limitar, pero también para consolidar. Sirve para garantizar, pero también para administrar. Un jurista que entra al servicio público no entra a un laboratorio neutral. Entra a una maquinaria donde cada dictamen puede tener consecuencias políticas, donde cada palabra puede ser usada como escudo o como espada. Skinner Klee se forma como técnico del derecho, pero no como un técnico ciego. Su carrera desde temprano se orienta hacia el circuito institucional del Estado, asesorías, funciones jurídicas, espacios donde el conocimiento normativo no es un adorno académico, sino un instrumento cotidiano. Allí, el jurista aprende el peso de lo pequeño. Una coma, un podrá en lugar de un deberá, un plazo, una excepción, un inciso que parece inocente y en la práctica abre una puerta enorme. El oficio jurídico en el Estado tiene su propia atmósfera, oficinas con escritorios gastados, máquinas de escribir que golpean el papel con una violencia rítmica, secretarios que conocen de memoria los caminos del trámite, mensajeros que llevan oficios doblados con precisión. Hay un lenguaje que se repite, visto, considerando. Por tanto, hay fórmulas que parecen eternas y hay, detrás de esas fórmulas, decisiones humanas. ¿Qué se interpreta? ¿Qué se omite? ¿Qué se acelera? ¿Qué se deja dormir en un cajón? En ese mundo, Skinner Klee empieza a hacerse un nombre como jurista y como hombre de Estado. No es una figura de tribuna, no es el político que vive del aplauso. Su terreno es otro, el de la argumentación, el de la redacción, el de la estructura, el de los textos que no se leen en voz alta en las plazas, pero que terminan determinando cómo se gobierna, cómo se juzga, cómo se administra. Guatemala, mientras tanto, cambia de piel. La década de 1940 trae una sacudida histórica, la caída del régimen de Jorge Ubico en 1944 y la apertura de un ciclo político que suele recordarse como un intento de modernización democrática. Para un jurista joven, ese momento es una escuela acelerada, porque cuando un país se abre, aunque sea por un tiempo, el derecho se vuelve protagonista. Se discuten garantías, se reorganizan instituciones, se habla de ciudadanía con un énfasis nuevo. La Constitución deja de ser un texto distante y se convierte en un campo de disputa real. Se siente en los periódicos, en los debates, en los pasillos del poder, pero la apertura no elimina la fragilidad. La fragilidad se vuelve más visible. En esos años, el jurista que trabaja cerca del Estado aprende una lección que no está en los manuales. La norma no vive sola. Vive sostenida por fuerzas, por acuerdos, por miedos, por intereses, por correlaciones que cambian.
Y cuando cambian, el texto puede quedar como una cáscara o si Skinner Klee, en ese ambiente, se mueve con una mezcla de convicción y pragmatismo, convicción en el valor del orden jurídico, en la necesidad de reglas claras, en la idea de que el Estado debe tener límites y procedimientos, pragmatismo porque Guatemala no es un tablero limpio, es un terreno con actores poderosos, con tensiones sociales profundas, con una historia de intervenciones y rupturas. El jurista que quiere que algo sobreviva aprende a escribir pensando en el día siguiente, y en el siguiente, y en el siguiente. La década de 1950, con el golpe de Estado de 1954, vuelve a demostrar lo rápido que puede cambiar el sentido de las palabras. Lo que ayer era reforma, hoy puede ser sospecha. Lo que ayer era garantía, hoy puede ser obstáculo. El Estado se reconfigura y con él se reconfiguran los espacios donde un jurista puede operar. En tiempos de ruptura, el derecho se usa para legitimar el nuevo orden, para reorganizar instituciones, para redefinir el alcance de derechos y poderes, y allí aparece una paradoja que marcará la vida de Skinner Klee. El jurista que cree en la Constitución trabaja muchas veces en un país donde la Constitución no es el techo definitivo, sino una pieza más del juego político, pero el jurista no se retira, no se convierte en espectador, se queda en el taller. Porque hay una diferencia entre el idealista ingenuo y el legalista persistente. El ingenuo cree que el texto por sí solo cambia la realidad. El persistente sabe que el texto no basta, pero también sabe que sin texto no hay ni siquiera un punto de apoyo, sin artículos, sin procedimientos, sin límites escritos, el poder se vuelve puro impulso. Y entonces, incluso en contextos difíciles, incluso en contextos donde la política manda, el jurista puede intentar algo, dejar constancia, fijar reglas, construir mecanismos que con suerte resistan. En el ascenso de Skinner Klee hay, por tanto, una lógica de oficio. Se integra al circuito institucional no como un adorno, sino como un operador del derecho. Su perfil combina lo técnico con lo político en el sentido más sobrio de la palabra. Política como administración del Estado, como diseño de reglas, como negociación de competencias. No es el político de campaña, es el político de escritorio, el que sabe que una institución no se sostiene con discursos, sino con reglamentos, con atribuciones claras, con procedimientos que funcionen incluso cuando las personas cambian. Y las personas cambian, los gobiernos cambian, los climas cambian. En Guatemala, el Estado del siglo XX es un organismo sometido a tensiones constantes, demandas sociales, conflictos agrarios, presiones de élites económicas, influencia militar y, con el paso del tiempo, el endurecimiento del conflicto interno. En ese escenario, la figura del jurista estatal adquiere un papel delicado porque el jurista no solo interpreta, también legitima, no solo redacta, también delimita, puede ser un freno o puede ser un lubricante. Puede diseñar garantías o puede diseñar excepciones, puede fortalecer controles o puede concentrar poder. Skinner Klee se mueve en esa línea fina, su carrera lo coloca en espacios donde el derecho se vuelve herramienta de Estado, y allí cada decisión profesional tiene un doble filo: contribuir a la construcción institucional o facilitar la adaptación del texto a la conveniencia del momento. El jurista que quiere ser ingeniero del Estado, aunque nadie lo llame así, trabaja con materiales imperfectos, instituciones frágiles, tradiciones autoritarias, urgencias políticas, y aún así trabaja. Hay algo casi físico en la relación de un jurista con el texto constitucional. No es una metáfora, son páginas que se subrayan, artículos que se comparan, versiones que se corrigen, borradores que circulan con anotaciones al margen. El papel se convierte en campo de batalla silencioso. En una mesa, un proyecto de reforma, en otra, observaciones. En otra, la versión limpia que se presentará como definitiva, y en cada versión, pequeñas variaciones que cambian el equilibrio entre poderes, que abren o cierran posibilidades, que protegen o exponen derechos. En la formación y el ascenso de Skinner Klee, esa relación con el texto se vuelve central. No es solo un jurista que conoce leyes, es un jurista que entiende el Estado como un sistema de engranajes. Si un engranaje se rompe, el sistema chirría. Si un engranaje se diseña mal, el sistema se traba. Si un engranaje se diseña con intención, el sistema puede inclinarse hacia un lado, y Guatemala, en esos años, es un sistema que se inclina con frecuencia. El joven Skinner Klee aprende a moverse en el lenguaje de la formalidad, dictámenes, opiniones jurídicas, informes, proyectos. Aprende a escribir con precisión, a sostener argumentos con referencias, a anticipar objeciones. Aprende también el valor de la ambigüedad controlada, esa herramienta que en política puede ser puente, una redacción lo suficientemente clara para funcionar, lo suficientemente flexible para ser aceptada por actores distintos. En un país polarizado, la redacción se vuelve diplomacia, pero la diplomacia del texto tiene límites porque hay momentos en que la fuerza se impone sin pedir permiso al papel.
Aún así, el ascenso de Skinner Klee no se explica por oportunismo simple, se explica por una apuesta: permanecer dentro del aparato institucional para influir en su forma, para dejar huella en el diseño, para que cuando llegue una ventana de reforma, esas ventanas breves que se abren y se cierran con violencia, exista alguien que sepa cómo convertir el caos en articulado, cómo traducir la presión política en normas, cómo evitar que todo quede en consignas. En Guatemala esas ventanas aparecen de manera irregular, a veces por cambios de gobierno, a veces por crisis, a veces por intentos de modernización, a veces por necesidad de legitimar un nuevo orden, y cada vez que se abre una ventana, el jurista que está cerca del Estado se vuelve imprescindible, porque el poder puede tomar el control, pero necesita escribirlo. Necesita decretarlo, necesita darle forma jurídica, necesita en suma convertir la fuerza en norma. Allí es donde Skinner Klee se vuelve relevante. Su entrada al circuito institucional del Estado, sus primeros cargos y funciones vinculadas al ámbito jurídico y político, lo coloca en el lugar donde se cruzan dos mundos, el de la teoría constitucional y el de la práctica gubernamental. En la teoría, la Constitución es el pacto supremo, la regla de reglas. En la práctica guatemalteca, la Constitución es también un documento que se reinterpreta, se reforma, se sustituye, se invoca y se suspende. Un jurista que trabaja en ese entorno aprende a vivir con esa tensión sin romperse. O se rompe. Skinner Klee, por lo que muestra su trayectoria, elige no romperse. Elige adaptarse sin abandonar del todo la idea de que el texto importa, y el texto importa, aunque sea como memoria, aunque sea como referencia, aunque sea como límite imperfecto. En los pasillos del poder, el jurista escucha frases que no aparecen en los libros. Eso no se puede poner así. Eso no va a pasar. Eso hay que dejarlo abierto. Eso no conviene. Y el jurista responde con su propio arsenal. Si lo dejamos abierto, se presta a abuso. Si lo cerramos demasiado, no lo aprueban. Si lo redactamos de esta manera, puede sobrevivir. Es una negociación constante, no siempre visible, donde el derecho se convierte en un idioma para discutir poder sin decir poder. En ese proceso, Skinner Klee va consolidando un perfil, el del hombre que sabe cómo se escribe el Estado, cómo se ordena, cómo se justifica, cómo se reforma. Y esa habilidad, en un país de cambios abruptos, es valiosa. Porque cuando todo se mueve, alguien tiene que fijar algo en el papel, aunque sea provisional, aunque sea discutible, aunque sea imperfecto. La Guatemala de mediados del siglo XX también es una Guatemala donde el debate sobre el constitucionalismo no es un lujo académico, es una cuestión de supervivencia institucional. ¿Qué controles existen sobre el Ejecutivo? ¿Qué papel tiene el Legislativo? ¿Cómo se organiza la justicia? ¿Qué garantías se reconocen y cuáles se restringen? ¿Qué se dice sobre derechos individuales, sobre propiedad, sobre participación política? Cada una de esas preguntas, aunque no se pronuncien como preguntas, se traduce en artículos, en incisos, en disposiciones transitorias, y cada artículo puede ser un arma o un escudo. Skinner Klee, desde su lugar, se acerca cada vez más a esos espacios donde se discute lo constitucional, no necesariamente como figura pública, sino como parte de los engranajes. Comisiones, asesorías, instancias consultivas, ámbitos donde se prepara el terreno para decisiones mayores. Allí se aprende otra lección. Lo que se discute en privado suele determinar lo que se vota en público. Lo que se redacta en borrador suele sobrevivir más que lo que se declama en discursos. Y en Guatemala, donde la política puede ser abrupta, el borrador es una forma de poder. La vida de un jurista estatal también tiene un componente de paciencia. Esperar el momento, esperar la coyuntura, esperar la oportunidad de introducir una cláusula, de corregir un exceso, de fortalecer un control. A veces se gana, a veces se pierde, a veces se logra una mejora mínima que, en el largo plazo, puede ser decisiva, a veces se acepta una concesión para salvar el resto. Es un oficio de equilibrios. Skinner Klee se convierte así en un hombre de equilibrios, y eso no significa neutralidad moral. Significa operar en un terreno donde la pureza absoluta suele ser estéril. En un país donde el poder cambia fuera del texto, el jurista que quiere que el texto tenga alguna fuerza debe aprender a negociar con la realidad. A veces incluso a escribir para que el texto sea aceptable para quienes mandan, sin renunciar del todo a la estructura de garantías y límites. Esa tensión se vuelve parte de su identidad profesional. Legalista sí, técnico sí, pero no aislado, no encerrado en una torre de marfil. Su derecho es un derecho que camina por oficinas públicas, que se ensucia con expedientes, que se enfrenta a urgencias políticas,
que se adapta a la velocidad de los acontecimientos, y los acontecimientos en Guatemala no son lentos. Con el paso de los años, el país entra en etapas de mayor conflictividad. La militarización de la vida pública, la polarización, la violencia política, la presión sobre instituciones. En ese contexto, el constitucionalismo se vuelve aún más frágil y al mismo tiempo más necesario. Porque cuando la fuerza domina, la única forma de reclamar límites es volver al texto. Volver a los artículos, volver a las garantías, volver a la idea de que el Estado no puede ser solo voluntad del más fuerte, pero esa idea necesita operadores, necesita juristas que sepan cómo convertirla en diseño institucional. Skinner Klee, en su ascenso, se posiciona como uno de esos operadores, no como salvador, no como héroe romántico, sino como profesional del Estado. Como alguien que entiende que la Constitución no es solo un documento solemne, es un manual de funcionamiento del poder, y si el manual está mal escrito, el poder se desborda. Si el manual está bien escrito, al menos existe una posibilidad de control. En su trayectoria temprana se percibe esa obsesión por el detalle, por la palabra exacta, por la coherencia interna del texto, por la relación entre normas, porque una constitución no es una lista de deseos, es un sistema. Si se reconoce un derecho, hay que prever cómo se protege. Si se crea un órgano, hay que definir sus competencias. Si se establece un control, hay que diseñar su procedimiento. El jurista que no entiende eso produce textos bonitos e inútiles. El jurista que lo entiende produce textos que pueden sobrevivir incluso a gobiernos hostiles, porque están diseñados para funcionar, pero sobrevivir no es lo mismo que triunfar. En Guatemala muchas veces sobrevivir ya es bastante. Así se forja Skinner Klee, en un país donde el derecho es necesario y vulnerable, donde la Constitución es símbolo y herramienta, donde el jurista puede ser arquitecto y al mismo tiempo albañil que trabaja con materiales que otros le imponen. Su ascenso no es una escalera recta, es un recorrido por pasillos donde se decide lo que se puede decir en el papel y lo que se deja fuera, donde se aprende que el silencio también es una forma de redacción, que lo que no se escribe puede ser tan importante como lo que se escribe. Y poco a poco, ese hombre que nació en 1916 se convierte en una figura que ya no solo aplica normas, participa en el clima intelectual y político que prepara reformas, se acerca a los espacios donde se discute el andamiaje del Estado, se vuelve parte de esa minoría de especialistas que cuando llega el momento de cambiar el texto saben por dónde empezar. Por las definiciones, por las competencias, por los controles, por las garantías, saben que una constitución no se improvisa, se construye, se negocia, se corrige, se firma. Y la firma, en Guatemala, tiene un peso extraño. A veces es compromiso, a veces es formalidad, a veces es máscara, pero siempre deja rastro. En la primera etapa de su vida pública, Skinner Klee aprende a convivir con esa ambigüedad sin perder el hilo de su oficio. El hilo es el texto, el hilo son los artículos. El hilo es la idea de que, aunque el poder cambie por fuera, algo debe quedar por dentro. Una estructura, un procedimiento, una garantía, un límite, algo que pueda ser invocado después, algo que pueda ser defendido, algo que en el futuro permita decir, aquí estaba escrito. Porque en Guatemala muchas batallas se libran así, no con cañones, con párrafos, con incisos, con palabras que parecen frías, pero que deciden quién manda, quién responde, quién puede reclamar, quién puede ser escuchado. Y Skinner Klee, desde su formación y su ascenso, elige ese campo, el campo del papel. El campo donde una palabra puede inclinar el equilibrio del Estado, el campo donde el jurista, aún rodeado de tormenta, intenta que el texto no sea solo decoración, sino herramienta, aunque el país, una y otra vez, le recuerde lo difícil que es. En los años en que Guatemala se acostumbra a vivir con el sobresalto como rutina, el jurista que decide quedarse dentro del Estado aprende a reconocer el sonido de la tormenta antes de que caiga. No es un trueno romántico, es un rumor administrativo, llamadas que se cortan, reuniones que se adelantan, oficios que cambian de destinatario, un mejor no. Lo ponga por escrito, dicho en voz baja, como si el papel tuviera oídos, y en medio de ese clima, Jorge Skinner Klee va afinando un oficio que no se enseña en la universidad, el de escribir normas para un país donde la norma, demasiadas veces, llega tarde. El derecho visto desde afuera parece una catedral de conceptos, visto desde adentro, en un ministerio, en una asesoría, en una secretaría técnica, es más bien un taller. Huele a tinta, a goma de pegar, a papel carbón. Se trabaja con borradores manoseados, con versiones que circulan dobladas en 4, con márgenes llenos de correcciones. Se discute una palabra como si fuera un ladrillo, porque lo es, podrá o deberá,
previo o posterior, excepcionalmente o en ningún caso, y cada elección en Guatemala no es solo gramática, es poder. Skinner Klee se mueve en ese taller con la paciencia del que sabe que la política es impaciente. La política quiere resultados, quiere decretos, quiere titulares. El jurista quiere coherencia, quiere jerarquía normativa, quiere que el edificio no se caiga por una viga mal puesta, pero el edificio ya está agrietado. Y la gente que manda no siempre quiere repararlo, a veces solo quiere que parezca firme el tiempo suficiente para cruzar el río. En la Guatemala posterior a 1954, el Estado se reorganiza con prisa y con desconfianza, se reordenan lealtades, se reescriben prioridades, se vigilan palabras, la legalidad se vuelve un terreno resbaladizo, se invoca para legitimar, se ajusta para controlar, se endurece para excluir, y sin embargo, incluso en ese ambiente, el aparato estatal necesita juristas, los necesita como se necesita un ingeniero cuando se quiere levantar un puente rápido, alguien que calcule cargas, que traduzca la voluntad en estructura, que haga que el puente no se desplome en el primer camión. Ahí aparece el tipo de figura que Skinner Klee encarna con naturalidad, el técnico que no puede fingir inocencia, porque en un país donde el poder real cambia por fuera del texto, el técnico que escribe el texto participa, quiera o no, en la distribución de ese poder. No basta con decir yo solo redacto, redactar es decidir. Y decidir en política siempre tiene costo. En los pasillos institucionales, el constitucionalismo deja de ser una palabra solemne y se convierte en un conjunto de problemas concretos. ¿Quién nombra a quién? ¿Quién controla a quién? ¿Qué pasa cuando una autoridad se excede? ¿Qué recurso tiene el ciudadano? ¿Qué tribunal conoce? ¿Qué plazo corre? ¿Qué prueba se admite? ¿Qué acto se considera de autoridad? Son preguntas que no se formulan como filosofía, sino como trámite. Y el trámite, en Guatemala, puede ser la diferencia entre una garantía viva y una garantía decorativa. La vida pública de Skinner Klee en esta etapa se parece menos a una carrera lineal y más a una navegación por corrientes cambiantes. Hay momentos en que el Estado parece querer institucionalizarse, ordenar procedimientos, dar forma a controles, y hay momentos en que el Estado se encierra, se militariza, se vuelve más opaco, más vertical. En ambos casos el jurista está ahí, porque incluso el Estado más duro necesita papeles, necesita dictámenes, necesita reglamentos, necesita justificar decisiones, necesita sobre todo dejar constancia de que lo que hace tiene base. Esa frase, tiene base, es casi un mantra burocrático. La base puede ser una ley, un decreto, un artículo constitucional, una interpretación, y cuando la base es débil, el jurista tiene dos opciones: reforzarla con técnica o maquillarla con retórica. La diferencia es sutil en el papel, enorme en la historia. Skinner Klee, formado en la disciplina del expediente, entiende que el expediente es memoria y es arma. Memoria, porque registra; arma, porque puede usarse para defender o para atacar. Un dictamen bien construido puede frenar un abuso, también puede blindarlo. Un informe puede advertir riesgos, también puede justificar lo inevitable. Y en Guatemala, donde la correlación de fuerzas manda, el jurista aprende a escribir con un ojo en la norma y otro en la realidad. La realidad en esos años se endurece, el conflicto interno va tomando forma, primero como tensión, luego como violencia abierta. El Estado se siente en la calle con más uniformes, más retenes, más sospecha, y cuando la seguridad se vuelve obsesión, el derecho suele pagar el precio. Se amplían facultades, se recortan garantías, se normaliza la excepción. En ese contexto, el trabajo jurídico se vuelve un ejercicio de equilibrio sobre alambre, porque cada mecanismo de control que se propone puede ser visto como obstáculo, cada garantía que se defiende puede ser interpretada como debilidad, y sin embargo, sin controles y sin garantías, el Estado se convierte en pura fuerza. En las mesas donde se discuten reformas, reglamentos, ajustes institucionales, la conversación rara vez es pura teoría. Se habla de gobernabilidad, se habla de orden, se habla de estabilidad. Palabras que suenan razonables, casi neutras, hasta que se traducen en artículos. ¿Qué significa orden en un texto? ¿Más facultades para el Ejecutivo? ¿Menos autonomía para jueces? ¿Más margen para estados de excepción? ¿Menos espacio para oposición? El jurista escucha, toma nota, propone redacciones, y en cada propuesta se juega algo que no siempre se dice en voz alta. Hay una escena repetida en la vida de quienes trabajan cerca de la arquitectura del Estado, el momento en que un borrador se convierte en documento oficial. Antes de eso, todo es flexible. Se puede tachar, se puede reescribir, se puede negociar. Después, cada cambio requiere costo político, por eso el borrador es el verdadero campo de batalla. Ahí se gana o se pierde sin aplausos, ahí se decide qué queda como regla y qué queda como promesa.
Skinner-Klee se va acercando cada vez más a esos espacios donde el borrador importa, instancias consultivas, comisiones técnicas, asesorías jurídicas que alimentan decisiones mayores, no siempre con reflectores, casi nunca con micrófonos, con papeles, con argumentos, con esa forma de autoridad que no se impone por carisma, sino por precisión. Si lo redactamos así, se contradice con tal artículo. Si ponemos este plazo, el recurso se vuelve impracticable. Si dejamos esta excepción abierta, mañana será la regla. Y entonces aparece el aprendizaje más duro. La técnica no siempre vence. A veces la técnica solo logra que la derrota sea menos destructiva, que el exceso tenga un límite, que la excepción tenga un procedimiento, que la arbitrariedad deje huella y por lo menos pueda ser impugnada algún día. En Guatemala la Constitución y sus reformas no son solo un texto, son un espejo de la correlación de fuerzas. Cuando una élite teme perder control, busca candados. Cuando un gobierno necesita legitimidad, ofrece garantías. Cuando el conflicto se intensifica, se invoca la seguridad. Y el jurista, si está dentro, participa en esa traducción. Skinner-Klee, con su perfil de legalista práctico, parece apostar por una idea que suena modesta pero es ambiciosa. Si el poder va a moverse, que al menos deje rastro en el papel. Si va a concentrarse, que al menos se someta a procedimientos. Si va a ejercer fuerza, a que al menos exista un marco que permita reclamar límites. Pero esa apuesta tiene un precio moral, porque trabajar desde dentro implica aceptar interlocutores, aceptar tiempos, aceptar silencios, implica a veces firmar documentos que uno preferiría no firmar, implica convivir con la sospecha de los que están afuera, porque sigue ahí. Y también con la presión de los que están arriba. Hágalo viable, viable. Esa palabra, en política, suele significar aceptable para quienes mandan. En el día a día la viabilidad se construye con detalles, un artículo que reconoce un derecho, pero lo condiciona a una ley futura, una garantía que se proclama, pero se rodea de excepciones, un control que se crea, pero se le quita presupuesto o se le limita competencia, un tribunal que se menciona, pero se deja su integración en manos de un solo poder. El texto puede parecer moderno, incluso generoso, y al mismo tiempo estar diseñado para no incomodar demasiado. El jurista que entiende el sistema lo ve de inmediato. Ve dónde está el truco, ve dónde está la puerta trasera, ve dónde se esconde el margen de maniobra y ahí se define su carácter. Lo denuncia y se va, lo acepta y lo perfecciona, lo negocia para reducir daño. Skinner-Klee, por lo que su trayectoria sugiere, elige la tercera vía con frecuencia, negociar, no como rendición sino como método, porque en Guatemala muchas veces el todo o nada termina siendo nada. La tormenta no es solo política, es también institucional. Las instituciones se desgastan por rotación, por miedo, por falta de continuidad. Un ministerio cambia de manos y con él cambian prioridades. Un congreso se reconfigura y con él cambian alianzas. Un tribunal se renueva y con él cambian criterios. En ese vaivén, el jurista que permanece se convierte en una especie de memoria técnica del Estado. ¿Sabe dónde están los antecedentes? ¿Sabe qué se intentó antes? ¿Sabe qué cláusula se usó para tal cosa? ¿Sabe qué artículo se interpretó de tal manera? Y ese conocimiento en un país de rupturas es poder silencioso, porque el poder no siempre está en la orden, a veces está en la interpretación, en decir esto significa esto, en sostenerlo con doctrina, con precedentes, con lógica interna del texto, en convencer a un decisor de que una redacción es peligrosa o de que otra es más defendible, en anticipar cómo un juez podría leer una frase, en imaginar cómo un adversario político podría usar un inciso. El jurista vive en el futuro inmediato, escribe hoy pensando en el litigio de mañana, en la crisis de pasado mañana, y Guatemala ofrece crisis con generosidad. En ese ambiente, la discusión constitucional se vuelve también una discusión sobre el alcance del Estado. ¿Hasta dónde llega la autoridad? ¿Dónde empieza el ciudadano? ¿Qué significa derechos cuando el conflicto interno convierte a la sospecha en método? ¿Qué significa debido proceso cuando la urgencia política pide atajos? ¿Qué significa libertad cuando el miedo se instala como política pública? El texto constitucional, en teoría, responde. En la práctica se convierte en un campo de disputa donde cada actor busca su lectura. Skinner-Klee, como jurista, se mueve en esa disputa con herramientas de oficio, precisión conceptual, técnica legislativa, conocimiento, de estructuras comparadas, sentido de jerarquía normativa, pero también con una intuición política que se aprende a golpes, saber cuándo insistir y cuándo ceder, cuándo una palabra puede salvar un principio y cuándo una palabra puede condenarlo, cuando una cláusula transitoria puede ser un puente y cuándo puede ser una trampa,
Las cláusulas transitorias, por cierto, son el lugar donde la política se esconde con más elegancia. Ahí se decide cómo se pasa de un régimen a otro, cómo se implementa una reforma, qué se mantiene, qué se suspende, qué se posterga. En un país donde las ventanas de reforma se abren y se cierran rápido, lo transitorio puede durar años, puede volverse permanente por inercia, puede convertirse en el verdadero régimen. El jurista lo sabe, por eso pelea por lo transitorio como si fuera sustantivo. En las discusiones técnicas hay también un elemento humano, el cansancio, el desgaste de reuniones largas, de documentos que vuelven con observaciones contradictorias, de presiones que no se escriben. El jurista llega a su escritorio y encuentra un nuevo borrador con cambios que nadie explica, una frase añadida en la noche, un inciso que apareció como por arte de magia, y entonces empieza el trabajo de detective, ¿quién lo pidió? ¿Para qué? ¿Qué habilita? ¿Qué bloquea? En política las frases no aparecen solas. Skinner Klee, en ese tipo de ambiente, se vuelve un lector obsesivo, un subrayador, un comparador de versiones. Porque el diablo en el constitucionalismo no está en los grandes principios, que casi todos aplauden, sino en la letra pequeña que define cómo se aplican. Todos pueden estar de acuerdo con la independencia judicial. La pelea real es quién nombra a los jueces, por cuánto tiempo, con qué requisitos, con qué mecanismo de remoción, con qué presupuesto, con qué control disciplinario. Ahí se decide si la independencia es real o ceremonial, y lo mismo con los derechos. Proclamar es fácil, garantizar es difícil. Un derecho sin recurso es un poema. Un derecho con recurso, con tribunal competente, con procedimiento claro, con plazos razonables, con sanciones por incumplimiento, es otra cosa. Es una amenaza para el abuso. Por eso, cuando el Estado se endurece, suele tolerar la poesía y temer el procedimiento. En la Guatemala de esas décadas el procedimiento es política, y Skinner Klee trabaja con procedimientos. Su figura, en este tramo de vida pública, se entiende mejor si se imagina el Estado como una máquina que nunca se apaga del todo, aunque cambie de conductor. La máquina tiene engranajes viejos, piezas improvisadas, tornillos flojos, a veces se le añade un módulo nuevo, a veces se le quita una pieza para que no estorbe. El jurista es el mecánico que intenta que la máquina no explote, pero el conductor a veces quiere velocidad. Y la velocidad, en una máquina mal mantenida, es peligrosa. En ese choque entre velocidad política y prudencia jurídica, el jurista puede quedar como estorbo o como cómplice, o como el único que evita el desastre total. La percepción cambia según quien mire. Para algunos, el técnico que se queda es parte del sistema. Para otros es el que mantiene abierta una rendija de legalidad. La ambigüedad es inevitable, y Skinner Klee carga con ella. Hay también un elemento de época, la fe en el diseño institucional como herramienta de modernización. En América Latina, durante buena parte del siglo XX, se cree, a veces con razón, a veces con ingenuidad, que reorganizar el Estado, crear órganos, definir competencias, profesionalizar la administración, pueden causar conflictos. En Guatemala, esa fe choca con una realidad más áspera: desigualdad profunda, tensiones agrarias, polarización ideológica, influencia militar, intervención externa en distintos momentos y un conflicto interno que convierte al Estado en actor y escenario de violencia. En ese contexto, el jurista que apuesta por el diseño institucional parece estar construyendo diques en un río crecido, pero incluso un dique pequeño puede desviar una corriente. Incluso una compuerta puede salvar un barrio. Esa es la lógica del oficio: no prometer milagros, pero insistir en mecanismos, y los mecanismos en el constitucionalismo son palabras con dientes. Cuando Skinner Klee participa en instancias de discusión constitucional, comisiones, asesorías, órganos consultivos, no está simplemente opinando, está ayudando a definir el lenguaje con el que el Estado se describe a sí mismo, y el lenguaje importa porque crea hábitos. Si el texto habla de controles, se normaliza la idea de control. Si el texto habla de excepción, se normaliza la excepción. Si el texto concentra facultades, se normaliza la concentración. La Constitución, incluso cuando se incumple, educa, enseña qué se considera legítimo, enseña qué se considera posible. Por eso, en un país donde el poder real cambia fuera del texto, el texto sigue siendo un botín, porque quien controla el texto controla la narrativa de legitimidad. Puede decir está en la Constitución, puede decir es constitucional, puede decir es legal. Y esas palabras, aunque no detengan una bala, pueden detener un juicio. Pueden justificar una destitución, pueden habilitar una censura, pueden bloquear una reforma, pueden abrir una puerta. El jurista lo sabe, y por eso pelea por cada palabra como si fuera territorio. Pero hay un límite que se siente en la piel, cuando la política deja de negociar y empieza a imponer. En esos momentos el taller jurídico se vuelve un lugar extraño. Se sigue escribiendo, sí, se siguen produciendo dictámenes, sí, pero el sentido cambia.
Ya no se escribe para ordenar, sino para cubrir, para dar forma legal a decisiones tomadas en otro lugar, para construir una fachada normativa, y entonces el jurista enfrenta su dilema más íntimo: hasta dónde puede participar sin convertirse en el escribano de la fuerza. No hay respuesta limpia, hay decisiones, hay renuncias, hay permanencias, hay silencios y hay también pequeñas resistencias técnicas. Introducir un control mínimo, exigir un procedimiento, dejar constancia de una advertencia, redactar de modo que no se cierre del todo una vía de reclamo. A veces eso es lo único posible. A veces eso es insuficiente. Pero en el expediente queda... En Guatemala el expediente es una forma de futuro, porque un país que vive rupturas necesita pruebas de continuidad, necesita rastros, necesita documentos que permitan años después reconstruir qué se hizo y cómo. El jurista que deja rastros está, sin decirlo, apostando a que algún día alguien los leerá con otra correlación de fuerzas, que algún día una frase escrita en un despacho pueda ser usada para reclamar un límite. Skinner Klee trabaja con esa esperanza sobria, casi profesional. No es una esperanza de plaza pública, es una esperanza de archivo. Y mientras tanto, el tiempo pasa. Las generaciones cambian, los nombres en los cargos cambian, pero el problema persiste. La distancia entre el texto y el poder, esa distancia no se cierra con discursos, se intenta cerrar con instituciones, con procedimientos, con controles, con tribunales, con recursos, con reglas de nombramiento, con límites a la reelección, con definiciones de competencia, con garantías de defensa, con todo eso que suena árido hasta que falta. En esa aridez vive el jurista. Y Skinner Klee, en La Tormenta, sigue escribiendo, se vuelve cada vez más un hombre de redacción y de negociación, un hombre que entiende que la Constitución no es solo un documento para jurar, sino un manual para pelear. Pelear con tinta, pelear con comas, pelear con incisos, pelear con la idea de que el poder por lo menos debe explicarse. Porque cuando el poder deja de explicarse, deja de sentirse obligado, y cuando deja de sentirse obligado, el país entra en una noche más larga. En los años previos a los grandes momentos constituyentes que marcarán el final del siglo, se acumulan experiencias, se acumulan frustraciones, se acumulan aprendizajes. Skinner Klee llega a ese umbral con un conocimiento que no se improvisa. Sabe cómo se arma una comisión, cómo se redacta un proyecto y cómo se negocia una fórmula, cómo se evita una contradicción, cómo se construye una mayoría, cómo se escribe una disposición transitoria para que no sea un agujero negro. Sabe también, y esto es lo más importante, que el texto no se defiende solo, que necesita instituciones que lo hagan valer, y que esas instituciones en Guatemala han sido históricamente vulnerables. Por eso su trabajo en La Tormenta no es solo técnico, es una forma de insistencia. Insistencia en que el Estado puede ser algo más que una cadena de mandos, insistencia en que el poder puede ser algo más que fuerza, insistencia en que una palabra bien puesta puede sobrevivir a un gobierno, a una crisis, a una coyuntura. A veces sobrevive, a veces no, pero el jurista que se queda dentro del taller no trabaja para el aplauso. Trabaja para que, cuando llegue el momento de reescribir de verdad, no se empiece desde cero, para que haya antecedentes, para que haya lenguaje, para que haya mecanismos ya pensados, para que el país, por una vez, no tenga que improvisar su propia arquitectura en medio del incendio. Y el incendio en Guatemala siempre parece estar cerca. El momento de reescribir de verdad no llega como llegan las fechas patrias, con calendario y banda de música. Llega como llegan las emergencias, con rumores que se vuelven certezas, con agendas que se llenan de reuniones urgentes, con papeles que empiezan a circular sin membrete y luego, de pronto, ya lo tienen. Y en Guatemala, cuando el Estado decide tocar su propia columna vertebral, la Constitución, el aire cambia. Se siente en los pasillos, se siente en la manera en que la gente baja la voz al pronunciar nombres, se siente en el tipo de café que se sirve, más cargado, más rápido, menos conversación, porque una reforma constitucional no es un trámite, es una redistribución de futuro. Para un jurista como Jorge Skinner Klee, que ha pasado años aprendiendo a leer el poder en la sintaxis, ese tipo de coyuntura es, al mismo tiempo, oportunidad y trampa. Oportunidad, porque por fin se abre una ventana donde lo que se escribe puede tener rango supremo, puede ordenar el resto del sistema y puede obligar a los demás textos a alinearse. Trampa, porque esa ventana se abre en un país donde las ventanas se cierran de golpe y a veces se cierran con los dedos de alguien adentro. La escena típica de un proceso constituyente o de una reforma de calado no se parece a la postal solemne del pueblo deliberando
Se parece más a un taller ampliado con demasiadas manos sobre el mismo plano, hay juristas con códigos subrayados, hay políticos con olfato para la correlación de fuerzas, hay representantes de sectores que llegan con listas de líneas rojas, hay militares, presentes o insinuados, como una sombra que no necesita hablar para ser escuchada, y hay siempre una pregunta que nadie formula en voz alta pero que organiza todo. ¿Quién va a poder hacer qué y con qué límites cuando esto esté aprobado? Skinner Klee entra a ese espacio con una ventaja que no es carisma ni tribuna, es memoria técnica. Sabe cómo se rompen las instituciones en Guatemala porque ha visto las grietas desde adentro, sabe qué artículos se vuelven decorativos si no se les pone procedimiento, sabe qué garantías mueren si se las deja para una ley posterior que nunca llega, sabe sobre todo que el texto constitucional es un campo de batalla donde la victoria no siempre es escribir lo ideal, sino evitar que se escriba lo irreversible. En una mesa de redacción constitucional, la palabra equilibrio suena noble, pero el equilibrio, en la práctica, es una pelea por palancas, palancas de nombramiento, palancas de control, palancas presupuestarias, palancas de interpretación. Un órgano puede existir en el papel y ser impotente si no tiene cómo obligar. Un derecho puede proclamarse y ser inútil si no hay juez independiente que lo haga valer. Y un tribunal puede ser supremo y, sin embargo, estar atado si su integración depende de un solo centro de poder. Ahí es donde el oficio de Skinner Klee se vuelve casi quirúrgico. No se trata de escribir grandes frases, se trata de diseñar mecanismos. ¿Cómo se elige a los magistrados? ¿Quién propone? ¿Quién vota? ¿Con qué mayorías? ¿Por cuánto tiempo? ¿Con qué causales de remoción? ¿Qué pasa si el órgano que debe nombrar no nombra? ¿Qué pasa si nombra tarde? ¿Qué pasa si nombra a alguien que no cumple requisitos? Cada qué pasa si es una puerta. Y en Guatemala, las puertas se usan. En esos procesos, el papel se vuelve un objeto físico de combate, versiones que se imprimen y se reimprimen, páginas con manchas de café, márgenes llenos de signos, flechas, corchetes, ver artículo custom tal, incompatible con tal principio, y de pronto una frase que aparece en una versión nocturna y que nadie reconoce como propia, una frase que si se deja cambia todo. Skinner Klee, lector de versiones como quien lee huellas, sabe que el texto final no es solo lo que se acordó, es también lo que se coló y la negociación constitucional tiene su propio lenguaje. No se dice quiero controlar al juez, se dice necesitamos seguridad jurídica, no se dice quiero que el Ejecutivo mande sin estorbo, se dice necesitamos gobernabilidad, no se dice quiero limitar la protesta, se dice necesitamos orden público, palabras limpias, palabras que al aterrizar en artículos se vuelven herramientas y el jurista que no se deja hipnotizar por el vocabulario sabe traducir. Gobernabilidad puede significar concentración, orden, puede significar excepción. Seguridad puede significar discrecionalidad. En Guatemala, además, la Constitución no se discute en un vacío. Se discute con el ruido de fondo del conflicto interno, con la presión de una sociedad fracturada, con el peso de élites económicas que no quieren sorpresas, con la presencia de un Estado que, en distintos momentos, ha preferido la verticalidad a la deliberación. Eso condiciona todo. Condiciona qué derechos se aceptan sin resistencia y cuáles se rodean de candados, condiciona qué instituciones se fortalecen y cuáles se diseñan para parecer fuertes sin serlo, condiciona incluso el tono, hay temas que se discuten con pasión y otros que se discuten con miedo. Skinner Klee, que ha vivido la política práctica, entiende que en una reforma constitucional hay dos textos, el que se lee y el que se entiende, el que se publica y el que se aplica, el que se declama y el que se usa. Por eso insiste en lo que parece menor, definiciones, competencias, plazos, recursos, porque ahí se decide si la Constitución será un escudo o un decorado. Un ejemplo típico de esa pelea es el control de constitucionalidad. En un país donde el poder real ha cambiado tantas veces por fuera del texto, la idea de que exista un órgano capaz de decir esto es inconstitucional. No es un detalle técnico, es una amenaza para quien gobierna sin límites, pero también puede ser un arma para quien quiera bloquear cambios. El control constitucional es bisturí y es martillo, según quien lo sostenga. Skinner Klee lo sabe. Por eso, cuando se discute cómo se integra un tribunal constitucional, cómo se le da legitimidad, cómo se le ponen límites para que no se convierta en un poder sin control, la discusión se vuelve eléctrica. ¿Quién nombra a esos magistrados? Si los nombra un solo poder, el tribunal nace capturado. Si los nombra una mezcla de poderes y sectores, el tribunal puede nacer plural, pero también puede nacer como un mercado de cuotas. Si el periodo es corto, el magistrado vive mirando a quien lo puede reelegir. Si el periodo es largo, el magistrado puede independizarse, pero también puede enquistarse. Si la remoción es fácil, no hay independencia.
Si la remoción es imposible, no hay responsabilidad. Cada opción tiene filo, y el jurista que redacta no puede fingir que no lo ve. En esas mesas, Skinner Klee no es un predicador, es un constructor de fórmulas. A veces la fórmula es un compromiso, repartir nombramientos entre distintos órganos para que ninguno controle todo. A veces es una cláusula de requisitos estrictos para elevar el costo de la captura. A veces es un procedimiento de impugnación para que el ciudadano tenga una vía real. Y a veces, cuando la correlación de fuerzas no permite lo ideal, la fórmula es un límite mínimo, que exista el órgano, que exista el recurso, que exista el principio, aunque nazca con debilidades. Porque en Guatemala, lo perfecto suele ser enemigo de lo posible, y lo posible, si se escribe bien, puede volverse más fuerte con el tiempo. Pero esa lógica tiene un lado oscuro. El lado oscuro es la normalización del por ahora. Por ahora aceptamos esta excepción. Por ahora dejamos este margen. Por ahora postergamos este derecho a una ley futura. Por ahora. Y el por ahora en Guatemala puede durar décadas, puede convertirse en costumbre, puede volverse doctrina, puede ser la coartada permanente de un Estado que siempre promete y siempre aplaza. Ahí aparecen las disposiciones transitorias, ese territorio donde la política se disfraza de técnica. Lo transitorio decide cómo se implementa lo nuevo sin destruir lo viejo, pero también puede decidir cómo se conserva lo viejo dentro de lo nuevo. Se define qué autoridades siguen, cuáles se renuevan, cuándo entran en vigor los cambios, qué pasa con los procesos en curso, qué ocurre con los nombramientos ya hechos, y en un país de instituciones frágiles, lo transitorio es el verdadero poder. Quien controla la transición controla el resultado. Skinner Klee pelea por lo transitorio con una seriedad que a otros les parece exagerada, porque sabe que ahí se esconden las trampas más elegantes. Una reforma puede prometer independencia judicial, pero si lo transitorio permite que los mismos operadores sigan sin cambios durante años, la promesa se congela. Una reforma puede crear un órgano de control, pero si lo transitorio no le asigna presupuesto o no define cómo se integra de inmediato, el órgano nace muerto. Una reforma puede reconocer un derecho, pero si lo transitorio lo condiciona a reglamentos que no se emiten, el derecho queda en el limbo. Y mientras se discute todo eso, afuera el país sigue con su economía desigual, sigue con su violencia, sigue con su miedo, sigue con su vida cotidiana donde la Constitución es una palabra lejana, salvo cuando falta. Porque la Constitución se nota cuando no funciona, cuando no hay juez que escuche, cuando no hay recurso que proteja, cuando no hay límite que frene. En el taller de la reforma, sin embargo, esa distancia se vuelve casi insoportable. Se escribe para millones, pero se decide entre pocos. En ese ambiente, el jurista que cree en la fuerza del texto tiene que convivir con una paradoja. Para que la Constitución tenga fuerza, necesita poder detrás. Pero el poder detrás, en Guatemala, no siempre está dispuesto a aceptar límites. Entonces la reforma se vuelve un juego de ingeniería. Construir límites que el poder acepte porque no lo siente como amenaza inmediata, pero que con el tiempo puedan convertirse en herramientas reales de control. Eso se hace con lenguaje, con precisión, con ambigüedad calculada, a veces, porque la ambigüedad no siempre es defecto, puede ser puente. Una fórmula demasiado rígida puede ser rechazada, una fórmula demasiado abierta puede ser capturada. El jurista busca el punto medio, lo suficientemente claro para ser exigible, lo suficientemente aceptable para ser aprobado. Es un arte triste, un arte de supervivencia institucional, y en ese arte Skinner Klee paga costos de reputación, sobre todo porque quien trabaja en reformas constitucionales en un país polarizado siempre queda marcado por el contexto en que se reforma. Si el gobierno de turno es visto como autoritario, el jurista que participa puede ser señalado como legitimador. Si el proceso es visto como pactado entre élites, el jurista puede ser acusado de tecnócrata al servicio de intereses. Si la reforma no produce cambios inmediatos, el jurista puede ser juzgado como ingenuo. Y sin embargo, si se retira, deja el campo libre a quienes no tienen escrúpulos técnicos. Esa es la trampa moral del desde dentro. Hay momentos en que esa trampa se vuelve personal, porque la presión no siempre llega como amenaza directa, a veces llega como sugerencia, como llamada, como visita, como sería conveniente, como esto no va a pasar, no insista, como no se meta en ese tema. Y el jurista, que vive de la palabra escrita, aprende a leer también lo no escrito, aprende a entender cuándo una discusión se cerró antes de empezar, aprende a reconocer cuándo un artículo no se toca porque toca intereses demasiado sensibles. En Guatemala, uno de esos temas sensibles es la relación entre poder civil y poder armado, entre seguridad y derechos. En épocas de conflicto, el Estado tiende a expandir facultades de excepción, estados de sitio, suspensión de garantías, ampliación de atribuciones para fuerzas de seguridad. En el papel todo puede justificarse como temporal.
En la práctica, lo temporal se vuelve hábito, y el hábito se vuelve cultura institucional. Skinner-Clee, en una mesa de reforma, sabe que cada cláusula de excepción debe tener límites claros, causales definidas, plazos estrictos, controles legislativos, revisión judicial, prohibiciones explícitas de ciertos abusos, porque si no se escribe, no existe. Y si no existe, la excepción se come la regla. Pero escribir límites a la excepción es tocar nervios, es pedirle al poder que se ate las manos en nombre de un futuro incierto, y el poder, por definición, no ama atarse las manos. Entonces la negociación se vuelve un regateo de garantías, un tira y afloja donde cada palabra es un centímetro de libertad o de control. En ese tira y afloja, el jurista se aferra a lo que puede, a la coherencia interna del texto, a la jerarquía normativa, a la necesidad de que el sistema no se contradiga. Porque una contradicción constitucional es una invitación al abuso, permite elegir la interpretación conveniente. Si un artículo promete derechos y otro abre excepciones sin límites, el operador escogerá el segundo. Si un artículo crea controles y otro permite saltárselos por razones de seguridad, sin definirlas, el control se vuelve ornamental. Skinner-Clee insiste en cerrar esas grietas, a veces lo logra, a veces solo logra que la grieta sea más estrecha, y cuando se llega al momento de la aprobación, el ambiente cambia otra vez. El texto, que en borrador era flexible, se vuelve piedra, se cuentan votos, se miden lealtades, se negocian apoyos de última hora, se intercambian concesiones, y el jurista que ha vivido semanas o meses dentro del texto ve cómo el destino de una frase puede depender de una alianza coyuntural o de un cálculo electoral, de una presión externa, de un miedo interno. La aprobación no es el final, es el comienzo del otro combate, la implementación, porque una reforma constitucional en Guatemala puede nacer con aplausos y morir en la práctica si no se reglamenta, si no se financia, si no se respeta, si no se interpreta con buena fe. Y ahí aparece el golpe más duro para el jurista, ver cómo lo que se escribió con cuidado se usa con cinismo. Una institución nueva puede ser colonizada por los mismos intereses que debía controlar, un recurso de protección puede ser obstaculizado por formalismos, un tribunal puede ser presionado por campañas de desprestigio, un derecho puede ser reconocido y al mismo tiempo vaciado por leyes secundarias restrictivas. La Constitución, que en el papel es suprema, en la vida real compite con la costumbre del poder. Skinner-Clee, que ha apostado por el texto como herramienta, se encuentra entonces en el terreno de la interpretación, porque el texto no habla solo, habla a través de jueces, de abogados, de funcionarios, de litigios, de dictámenes, y en un país donde la correlación de fuerzas cambia, la interpretación se vuelve otra forma de reforma, pero sin asamblea, sin debate público, sin transparencia. Una frase puede ser leída de manera expansiva o restrictiva, un principio puede ser usado para proteger o para bloquear. Un control puede ser activado o dormido. Ahí el jurista vuelve a su lugar natural, el expediente, el dictamen, la argumentación, la doctrina. La cita precisa, la comparación de versiones, porque si el texto es campo de batalla, la interpretación es guerra de posiciones. Se gana con precedentes, se gana con criterios, se gana con decisiones que se vuelven hábito. Y el jurista que participó en la redacción tiene una relación particular con esa guerra. Conoce la intención, conoce el contexto, conoce las concesiones, conoce las trampas que se evitaron y las que no se pudieron evitar. Pero esa cercanía también es peligrosa, porque puede tentar a justificar lo injustificable, no era posible otra cosa. Puede tentar a defender el texto como si fuera perfecto, cuando en realidad es producto de compromisos, puede tentar a callar sobre lo que se cedió. Y el silencio, en materia constitucional, también es una forma de poder. En algún punto el proceso deja una marca en Skinner-Clee. No necesariamente visible, no necesariamente confesada, una marca de desgaste. Porque negociar principios cansa más que litigar un caso, cansa más que escribir un libro, cansa porque obliga a convivir con la imperfección como norma y porque obliga a mirar de frente una verdad incómoda. En Guatemala, la Constitución puede ser el texto más importante del país y, al mismo tiempo, no ser el lugar donde se decide el poder real. Y aún así se insiste porque el texto, aunque no mande siempre, deja huella, deja lenguaje. Deja herramientas, deja una gramática de derechos que puede ser usada por generaciones futuras, deja incluso una forma de vergüenza para el poder. Si el poder viola lo que está escrito, al menos queda claro que viola. Si no estuviera escrito, ni siquiera habría violación.
habría costumbre, esa es la apuesta del jurista ingeniero del Estado, construir un marco que obligue al poder a justificarse, a explicarse, a pasar por procedimientos, no porque el poder ame los procedimientos, sino porque los procedimientos crean fricción, y la fricción, en política, es a veces lo único que evita el deslizamiento total hacia la arbitrariedad. Pero la historia guatemalteca tiene una crueldad particular. Cuando parece que se ha escrito un dique, llega una crecida que lo pone a prueba. Una crisis política, un cambio de régimen, un endurecimiento del conflicto, una reconfiguración de alianzas, y entonces se ve si el dique era de concreto o de cartón. En ese tipo de crisis, las reformas constitucionales pueden ser reinterpretadas, bloqueadas, usadas selectivamente. Lo que se diseñó para equilibrar puede ser usado para paralizar. Lo que se diseñó para controlar puede ser capturado. Lo que se diseñó para proteger puede ser condicionado. Y el jurista que participó en la construcción observa con una mezcla de orgullo y amargura cómo su obra entra en manos de otros, porque el texto, una vez aprobado, ya no pertenece a quien lo redactó. Pertenece a quien lo aplica, y en Guatemala aplicar es un verbo político. Skinner Klee, hombre de papeles, sabe que el papel no detiene por sí solo la fuerza, pero también sabe que la fuerza, sin papel, se vuelve impune. Por eso su trabajo en el momento constituyente no es un acto de fe ingenua, sino una forma de estrategia, dejar anclajes, dejar artículos que puedan ser invocados, dejar procedimientos que puedan ser activados, dejar palabras que en un futuro con otra correlación de fuerzas puedan convertirse en herramientas de transformación real, y mientras el país sigue girando en su rueda de crisis y aperturas, de cierres y promesas, queda esa imagen persistente, un hombre inclinado sobre un borrador, subrayando, tachando, comparando versiones, discutiendo un deberá como si fuera una frontera, porque lo es. Una frontera entre el Estado que se proclama y el Estado que se ejerce, una frontera que en Guatemala se cruza demasiado fácil. El momento constituyente, para Skinner Klee, no es una ceremonia, es un combate de precisión, un combate donde se gana a veces con una coma y se pierde muchas veces con un silencio. Después viene el día siguiente, ese día que no salen las fotos, el día en que el texto ya está impreso, ya tiene número, ya se cita con solemnidad, y sin embargo todavía huele a tinta fresca, como si no terminara de secarse, porque el país no termina de decidir si lo va a obedecer o solo lo va a exhibir. En Guatemala la Constitución puede nacer como promesa y en cuestión de semanas convertirse en objeto de disputa, de interpretación interesada, de maniobra. El papel aguanta todo, dicen, pero el papel también acusa. Y esa es la paradoja. El mismo documento que puede ser usado como coartada, puede ser usado como prueba. Jorge Skinner Klee, que ha pasado media vida en el oficio de ponerle bisagras al Estado, entra en la etapa más ingrata de todas, la de ver cómo lo escrito se enfrenta a la costumbre, porque redactar es una batalla, implementar es otra. Y la segunda suele ser más sucia, más lenta, más silenciosa. La implementación no tiene el dramatismo de las sesiones largas, ni el teatro de las votaciones, tiene otra música, oficios que van y vienen, dictámenes que se archivan, reglamentos que se prometen para el próximo periodo, presupuestos que no alcanzan, nombramientos que se atrasan, instituciones que nacen con el nombre correcto pero sin dientes. En los pasillos la gente aprende rápido qué artículos son de verdad y cuáles son de adornos. No por lo que dicen, sino por lo que permiten hacer el lunes a las 8 de la mañana, y ahí aparece el primer gran desgaste, el de la letra que se vuelve trámite, porque una constitución puede reconocer derechos, puede diseñar controles, puede repartir competencias con una elegancia casi matemática, y aún así, si el aparato estatal no se alinea, si los jueces no se sienten respaldados, si los funcionarios no temen sanción, si el ciudadano no encuentra puerta abierta, todo queda en una especie de literatura jurídica. Bonita, inútil, Skinner Klee lo sabe, lo ha sabido siempre. Por eso su obsesión no era la frase grandilocuente, sino el mecanismo, el procedimiento, el cómo. Pero incluso el mejor mecanismo necesita manos que lo operen. Y en Guatemala, las manos cambian con los vientos políticos, con las lealtades, con los miedos. El texto constitucional, una vez promulgado, entra en el territorio de la interpretación, y la interpretación es el lugar donde el poder aprende a hablar en voz baja. No hace falta derogar un artículo para neutralizarlos. Basta con leerlo de cierta manera, basta con exigir requisitos imposibles, basta con convertir un recurso en laberinto, basta con que un tribunal, por prudencia o por presión,
decida que hoy no es el día de meterse en ese asunto, la interpretación tiene su propia escenografía, expedientes apilados, sellos, firmas, plazos que se estiran, audiencias que se posponen, y tiene su propia política. Quien integra las cortes, quien preside, quien redacta los proyectos, quien logra mayoría, quien se queda solo con su voto razonado. En ese mundo, una palabra constitucional puede ser espada o escudo según quien la sostenga. Para un jurista que participó en reformas hay un dolor particular. Reconocer en una sentencia la deformación de una intención, ver cómo una cláusula pensada para limitar se usa para habilitar, ver cómo una garantía diseñada para proteger se convierte en formalidad, ver cómo el deberá se vuelve podrá, sin que nadie cambie una sola letra, solo cambiando el tono, y sin embargo también ocurre lo contrario, a veces una frase que parecía concesión mínima se vuelve palanca, un principio general, escrito casi como compromiso para que todos quedaran medianamente satisfechos, termina siendo invocado por abogados, jóvenes, por organizaciones, por jueces que deciden arriesgar. La Constitución, incluso cuando nace en un ambiente de negociación dura, puede producir efectos inesperados, como una semilla que no se sabe cuándo germina. Guatemala en la segunda mitad del siglo XX y el cierre del siglo no es un escenario amable para el constitucionalismo. Es un país atravesado por polarización, por violencia política, por desconfianza hacia las instituciones, por una relación tensa entre legalidad y fuerza. En ese contexto, el jurista que apuesta por el texto vive en una cuerda floja. Si insiste demasiado en límites, lo acusan de obstaculizar. Si cede demasiado, lo acusan de legitimar. Y la acusación, en un país así, no es solo un comentario. Puede ser una marca que te acompaña años. Skinner Klee carga con esa ambigüedad, no porque sea un personaje de doble vida, sino porque su oficio lo coloca en el lugar donde las purezas se rompen. El jurista que trabaja desde dentro aprende a negociar con gente que no piensa como él, a aceptar fórmulas imperfectas, a firmar textos que no son su ideal, a defender procedimientos en medio de urgencias, y luego cuando el país juzga suele juzgar sin matices, o eres héroe o eres cómplice. La vida real no funciona así. La vida institucional menos. Hay algo casi físico en esa tensión, se nota en la manera en que se habla de la Constitución en Guatemala, como si fuera, al mismo tiempo, un altar y un arma. Se la invoca para exigir, se la invoca para bloquear, se la invoca para justificar, se la invoca para acusar, y cada invocación es una pelea por el sentido. En ese campo, Skinner Klee no es un caudillo, no es un tribuno, es un técnico con memoria, un hombre que entiende que el Estado no se sostiene solo con discursos, sino con engranajes, nombramientos, competencias, controles, cruzados, recursos judiciales, plazos, responsabilidades, y que entiende también que esos engranajes, si se diseñan mal, se convierten en máquinas de impunidad. Por eso, cuando se habla de su legado, la pregunta no es si ganó o perdió, la pregunta es más incómoda. ¿Qué tanto de lo que ayudó a escribir logró sobrevivir a los cambios de régimen, a las crisis, a las reinterpretaciones? ¿Qué tanto quedó como herramienta real? ¿Y qué tanto quedó como decoración? Porque Guatemala tiene una historia de reformas que prometen modernidad y terminan absorbidas por la práctica. Se crean instituciones que nacen con prestigio y luego se desgastan. Se anuncian controles que luego se capturan. Se proclaman derechos que luego se condicionan. Y en ese ciclo el jurista puede sentirse como alguien que construye diques en temporada de lluvias. Sabe que el agua va a venir, sabe que el terreno es frágil, sabe que el presupuesto es limitado y aún así coloca piedra sobre piedra porque la alternativa es dejar que el río se lleve todo. La etapa final de la vida pública de Skinner Klee transcurre con ese sabor, el de haber estado cerca del centro de decisiones, el de haber visto cómo se redacta el poder y el de haber comprobado que el poder no se deja encerrar fácilmente en un artículo. En los años finales del siglo XX, Guatemala cambia de piel varias veces, cambian los tonos del discurso oficial, cambian las prioridades, cambian los equilibrios, se habla más de institucionalidad, se habla más de derechos, se habla más de modernización del Estado, pero el país arrastra inercias pesadas, desigualdad, desconfianza, redes de influencia, una cultura política donde la ley puede ser obstáculo o herramienta, según convenga. En ese ambiente, el constitucionalismo es una promesa que necesita guardianes y los guardianes no siempre tienen respaldo. El jurista veterano, en ese tramo, suele convertirse en referencia. Lo buscan para dictámenes, para consultas, para opiniones que no siempre se publican pero circulan. Lo buscan porque conoce el texto y conoce el subtexto, porque recuerda por qué se eligió una fórmula y no otra, porque sabe dónde están las costuras. Y esa memoria, en un país de rupturas, vale oro, pero también incomoda.
La memoria técnica puede desmentir relatos convenientes, puede recordar que tal institución se diseñó para evitar tal abuso, puede señalar que tal interpretación contradice el espíritu de una reforma, puede, en suma, ponerle espejo a quienes prefieren moverse sin reflejo. La Constitución como campo de batalla no termina con la promulgación, se traslada a los tribunales, al Congreso, a las oficinas donde se redactan reglamentos, a las universidades donde se enseña derecho, a los periódicos donde se editorializa, a las conversaciones donde se decide si la ley se respeta o se esquiva, y en ese traslado el texto se desgasta, sí, pero también se vuelve parte del lenguaje común de la política. Eso ya es algo. En países donde el poder cambia fuera del texto, lograr que el texto sea al menos referencia obligada es una forma de victoria parcial. Esa palabra persigue a Skinner Clay como sombra, porque su obra, como la de tantos juristas en contextos inestables, no puede medirse solo por resultados inmediatos, se mide por la capacidad de dejar herramientas para otros, por la posibilidad de que cuando cambie la correlación de fuerzas, alguien encuentre en un artículo una rendija por donde entrar con un reclamo legítimo, pero esa apuesta tiene un costo moral. Aceptar que hoy se escribe menos de lo que se quisiera para que mañana se pueda escribir más. Aceptar que se cede en lo accesorio para salvar lo esencial, aunque luego lo accesorio se vuelva hábito. Aceptar que el por ahora puede volverse permanente y vivir con esa duda sin poder resolverla del todo. En la vida pública guatemalteca, además, el jurista que participa en reformas queda inevitablemente asociado al momento político en 1960, que esas reformas se hicieron. No importa cuán técnico sea, no importa cuán cuidadoso haya sido, el contexto lo mancha o lo consagra. Y el contexto, en Guatemala, suele ser áspero. Hay quienes ven en figuras como Skinner Clay al ingeniero necesario, el que, en medio de tormentas, intenta que el Estado no se desarme por completo, el que prefiere el trabajo de taller al gesto de plaza, el que cree que una institución bien diseñada puede resistir más que un discurso, y hay quienes ven lo contrario, al técnico que, al entrar en la cocina del poder, termina aceptando ingredientes que no debería aceptar. Esa ambivalencia no se resuelve con una frase. Se resuelve o no se resuelve con el tiempo, con lo que hacen las generaciones siguientes, con lo que quedó escrito, y el tiempo en Guatemala es juez severos, porque el país ha visto demasiadas promesas incumplidas, ha visto demasiadas reformas que se anuncian como históricas y luego se diluyen, ha visto demasiadas instituciones que nacen con aplausos y mueren por inanición. Entonces, cuando se evalúa un legado, la pregunta no es si el texto era bonito, sino si sirvió cuando el poder apretó, sirvió a veces, no sirvió otras. Y esa mezcla es quizá la verdad más honesta sobre el constitucionalismo en un país donde el poder real ha tenido la costumbre de moverse por fuera del papel. Skinner Clay llega al final del siglo con esa experiencia acumulada, la de haber visto el Estado desde adentro, la de haber participado en discusiones donde una coma podía cambiar una competencia, la de haber defendido procedimientos como quien defiende una trinchera, y también con la experiencia amarga de ver cómo, en momentos de crisis, los procedimientos se saltan, los controles se presionan, los derechos se relativizan. En 1999, cuando muere Guatemala, ya está en otra conversación pública, pero no en otro país. Las palabras constitución, reforma, institucionalidad circulan con más frecuencia. Sí, hay más actores que las pronuncian, hay más litigio constitucional, hay más conciencia de derechos en ciertos sectores, pero la tensión de fondo sigue ahí. La distancia entre lo que el texto promete y lo que el poder permite, y sin embargo, si uno mira con atención, hay huellas de diseño, huellas de lenguaje, huellas de procedimientos que, aunque imperfectos, obligan a justificar, obligan a argumentar, obligan a pasar por una puerta en vez de entrar por la ventana. En política, eso no es poca cosa, porque el poder, cuando no tiene que justificarse, se vuelve costumbre, y la costumbre, cuando se instala, se vuelve destino. El constitucionalismo, incluso frágil, incluso negociado, incluso lleno de concesiones, introduce una molestia, la idea de que hay límites, de que hay formas, de que hay palabras que si están escritas pueden ser usadas contra quien manda. Esa es la herencia más concreta de un jurista como Skinner Clay. No un monumento, no una estatua, no una consigna, sino un conjunto de herramientas dispersas en artículos, en procedimientos, en instituciones que pueden funcionar mal, sí, pero que existen, y existir en un país donde tantas cosas se han querido resolver por fuera del texto ya es una forma de resistencia. Queda la imagen final, casi doméstica, lejos de la épica. Un escritorio con papeles, versiones comparadas, márgenes llenos de anotaciones, o el hábito de subrayar con paciencia lo que otros leen por encima, un hombre que entiende que el Estado se escribe pero también se pelea,
que una constitución no es un libro sagrado, sino un manual de límites, y que, en Guatemala, cada límite escrito es una apuesta contra la amnesia del poder, porque al final, cuando todo se mueve, gobiernos, alianzas, discursos, lo único que puede quedarse quieto es una frase bien colocada, un no donde antes había un sí, un plazo donde antes había discreción, un control donde antes había confianza ciega, una palabra que obliga a detenerse, una palabra, nada más, y a veces en la historia de un país eso es lo único que separa la arbitrariedad de la forma, el golpe de la norma, el ruido seco del sello, la firma al pie. El recordatorio incómodo de que el poder, aunque cambie por fuera del texto, tarde o temprano tiene que mirarse en él.